supremamente lento. Vamos a ver si entrando directamente. Ya, 5 minuticos, a ver, por favor, si no me toca hacer la clase desde el teléfono celular, ¿ya? Les pido las excusas del caso, pero me cobró la actualización que debió estar lista anoche, me la está cobrando en este momento. Vamos a ver si ahí me da. Ya aparece nada más, así que vamos a ver si ya puedo integrarme desde el computador y ahí sí ya compartir pantalla adecuadamente. Qué terrible. Así me pasó el jueves, tuve una conferencia y también me demoré muchísimo para ingresar. Me da una vergüenza ajena. Bueno, ahora sí voy a... Bueno, ahora sí. Ya. Bueno, nada, les pido los minuticos, bueno, pero también sirvió para que todos, insuficiente calidad de las redes, que creo que puede haber un tema de internet. Así que, sin mayor dilación, vamos a iniciar. Muy buenos días a todos. Buenos días, profesora. Espero que haya esta semana. Entre semana les alcancé a enviar una información que hace parte de la estructura que deben tener para la presentación de su trabajo final. Y antes de dar lugar al contenido temático que nos aborda el día de hoy, que es sistemas de protección de los derechos humanos, que es como uno de los corazones o de las grandes estructuras que tiene, digamos, el módulo como tal, quiero hacer unas 2, 3
precisiones para que también se coloquen. Yo he insistido que si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud referente a la estructura de su trabajo, por favor, háganmela saber. La primera de ellas, en que hay una rúbrica que se aplica para el trabajo escrito, digámoslo así, o para el informe, para ser un poco más precisa, y también hay una rúbrica que se aplica para la sustentación oral. Entendiendo que por factores de tiempo, la presentación o la sustentación oral va a ser vía asíncrona, grabar su video, van a presentar su trabajo. La rúbrica que planteamos desde la versión oral tiene los ítems o tiene las pautas o tiene las acciones en las cuales ustedes deben focalizar su presentación. La presentación va en un rango de 8 a 15 minutos. Entiendo que 15 minutos es lo máximo de lo máximo, porque también entiendo y comprendo, bueno, yo hoy por hoy yo subo videos de 1 o 2 horas en YouTube, pero para hacer también más práctico, como tal, pues 15 minutos sea como el tiempo máximo estimado. Si se llegan a pasar 20, 30, el mundo no se ha acabado, no va a pasar absolutamente nada, pero la idea es cumplir como este límite para que todos estén en el mismo tiempo de ejercicio. ¿Qué es lo fundamental que se observa en una presentación oral, digámoslo así? Bueno, por supuesto, siempre dar cabida, reitero, a las presentaciones por parte del autor. Segundo, dar lugar a una breve introducción de qué trató el contenido investigado. Tercero, intentar resumir cuáles fueron los elementos en cuanto al marco teórico claves y que permitieron, por supuesto, tener este cuerpo, ¿no? Que es lo que uno llama el cuerpo de la investigación. Y algo muy, muy fundamental que uno observa en calidad de docente, por supuesto, es si el fin del trabajo llegó a cumplirse y cuáles fueron las conclusiones del mismo. Si pueden dar lugar a un eso, pero también permite el abordaje del contexto investigativo, en este caso de su trabajo, frente a la plataforma real o frente a la situación de terreno o situación práctica. Esos, digamos, son los grandes ejes o los grandes ítems que contempla la rúbrica versión oral o rúbrica oral aplicable para efecto de que también ustedes puedan observarla con mucho detenimiento y tengan la claridad que a punto que la rúbrica o que en el momento en que la profesora me evalúe se va a tener en cuenta. La suma de la evaluación o del trabajo escrito, perdón, y la suma de la sustentación se conjugan en una sola y es la nota de la segunda oportunidad o de la segunda instancia. Esta segunda nota debiese, y espero que sea así, de verdad, con el mayor de los deseos, debiese arrojar la nota de exhibición. Por supuesto, aclaro que dará lugar a la presentación de examen conforme al calendario que hemos presentado, a la planificación lectiva que presentamos inicialmente, perdón, inicialmente en nuestra cátedra. Ese es como el derrotero de la agenda que vamos a seguir. Nicolás, para tu actualización, yo espero que sea así. Entendiendo que el correo fue recibido por todos, el trabajo se presenta el 9 de diciembre, no el 26 de noviembre, ¿ya? Eso dando cabida, por supuesto, a un poco más trabajo, por favor, yo les agradezco que profundicen en el mismo y reitero, la puerta está abierta para cualquier duda, para cualquier instancia. Hoy por hoy, aquellos que están encaminados con el cambio climático está teniendo una suerte, escenarios transformadores y que de una u otra manera también sería bueno que los tuviesen en cuenta en la manera de las conclusiones. Ya, entonces, eso quería como de aviso publicitario, no importa que a veces los minutos me operen un tanto en contra. Así que bueno, me hace falta Mónica, Manuel también me hace muy buenos días a todos. Así que vamos a dar lugar a compartir pantalla y a cargar la diapo.
Bueno, no sé si se comprendió todo. ¿Alguna duda, por favor? Recuerden que nosotros no podemos avanzar si todo no está claro. Sergio, Gladys, Christopher, Nicolás, Ninoska, ¿alguna duda? Ana, No, profesora. ya, Por muy mi bien. parte tampoco. Ya, claro, yo he tratado, Mónica no la veo y me inquieta no ver a Mónica porque justamente hoy debiese evaluarla. Así que, bueno, esperemos que se integre paulatinamente a la sesión. No, definitivamente el computador me está cobrando la actualización. Está súper lento. Terrible, Dios. De la red. Chicos, no me está dejando compartir. Pero no sé por qué razón. ¿Observan ahí? Nada, No, nada. Profe, ¿no será nada. digamos, el team? Porque ayer igual los profesores han tenido problemas. Un momento, déjenme, como se dice, pensar. Pero sí, claramente es el Teams. No está dejando compartir absolutamente nada. ¿Y qué hicieron los docentes? Qué pereza dar la clase de esa manera. ¿Qué hicieron? Ni nos, no, la profesora no tenía cámara, así que tuvo que hacer así nomás, no Ah, ni presentar Oscar. nada, no. No pudo tener cámara, entonces tuve que hacerla así nomás sin verse, pero sí pudo subir compartir algo. Compartir algo. Ya, déjame. No, pero qué pereza, porque imagínate.
qué se observa? Porque a mí me nubla la visión. No, profesora, aún nada, no encontramos todo en cámara. Bueno, no, nada. Ya yo no puedo tampoco hacer ya más de lo que humanamente y tecnológicamente está a mi alcance. Bueno, jóvenes, indiscutiblemente esta presentación será incorporada y también con los vídeos de lo que hemos abordado en la unidad número 2. Vimos u observamos las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y por supuesto también vimos en la sesión anterior la aplicación de la justicia transicional. Lamentablemente siempre va a ser un poco en contra el factor o la conformación de dos comisiones muy vitales como fueron la información, el informe RETIC o la comisión RETIC y el informe VALEC, VALEC 1 y VALEC 2, claramente no se haya dado mayor resolución a las mismas, entendiendo que, por supuesto, hubo torturas, desapariciones, que hubo toda suerte de violaciones obligatoria de una jurisdicción de carácter especial. Y esa es la razón por la cual hoy por hoy nosotros abordamos los sistemas de protección en materia de derechos humanos, entendiendo que este es el punto que vamos a focalizar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que entiendo que ya ustedes a esta instancia la han escuchado con mucha frecuencia, pues es el órgano que hoy por hoy, en materia de política regional, en un organismo protector de derechos humanos. Y esto entiéndase en que lo que es Norteamérica, lo que es Centroamérica y lo que es Suramérica, nuestro gran organismo está dirigido o abanderado por la OEA, Organización de los Estados Americanos, de la cual también un chileno gozó de ser secretario general, como fue el señor José Miguel Insulza, y a partir de la creación de la OEA también se ve la necesidad de crear una suerte de órgano como fue por supuesto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros por supuesto también tenemos Corte Europea de Derechos Humanos, también tenemos Corte Penal Internacional, también tenemos Corte Africana de Derechos Humanos, que de una u otra
manera, estas fueron las que todavía subsisten y existen a partir de las extinciones en razón del régimen nazi que se diese, como fue la creación del Tribunal de Nuremberg, como fue la creación del Tribunal de Tokio, que fueron tribunales que fueron creados o que fueron conformados muy provisionalmente para buscar puntualmente los actos genocidas pertenecientes al objetivo de ese tribunal. En el caso del Tribunal de Nuremberg, eran los delitos cometidos por el régimen nazi o acaecidos durante el Holocausto como tal. Pero se buscaba que existiese una suerte de cortes humanos más estables, más permanentes. Bueno, la Interamericana de Derechos Humanos es uno de los órganos más estructurales, más sólidos que de una u otra manera abandera y tiene como por política pública internacional la protección de los derechos humanos. Y casi que permítanme decirlo en este lenguaje tan coloquial, y es a cada uno de los estados, que son parte del famoso tratado Pacto de San José de Costa Rica, suscrito y ratificado y entrado en vigor a partir del año de 1990, en este caso en Chile, a partir del año de 1990, claramente le dice, señores estados, ustedes en materia de política pública, de derechos humanos, tienen que ceñirse a las directrices y a los parámetros que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a ver si por enésima pudiese siquiera compartir algo y no ser tan monótona. Es que algo pasa con la red. Tú que eres un poco más tecnológico. Señal más que todo, es internet que está. Y a veces, profe, para mejorar la señal, es porque a veces el video consume muchos datos. El video consume muchos datos. Sí. Ya. Ok, sí, yo también sabía que el video consume mucho. Y ahora trate de datos, compartir. sí. Ahora Es trate que de compartir la no pantalla. eso estoy haciendo, pero nada. No, qué terrible, de verdad. Dice detener la presentación. A ver si de pronto. No, definitivamente Lo otro sería dejar de grabar. no. Lo otro sería dejar de grabar y ahí Está habilitar el. grabando. ¿Ah? Está grabando, ya.
¿O nada todavía? No, no. Y ahora, Gladys, ¿se observa? Ahora sí, profe. Sí, sí, profesora, se observa la imagen. Ya, ya. Dejémoslo entonces así como para efectos de que se pueda hacer algo con esta clase, ¿ya? Lamentablemente Perfecto. hoy no nos acompaña toda la parte de infraestructura. Bueno, entonces, lo que yo pretendo el día de hoy es mostrarles de que hay este sistema de protección está compuesto por dos grandes estructuras o dos grandes ejes para mayor claridad. Uno que son que son las cortes internacionales, que son las instancias judiciales mediante las cuales se van a investigar y a juzgar estos delitos constitutivos o masivos de violaciones de derechos humanos, pero que también de la mano de esos órganos internacionales que cómo materializan ese sentir de justicia, lo van a hacer a través de los tratados internacionales o convenios internacionales o declaraciones en materia de derechos humanos. Por eso la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año de 1945 fue vital, pero de todas maneras una declaración no tiene la misma fuerza o no tiene la misma solidez argumentativa y vinculante que pudiese tener, por supuesto, un tratado o convenio. ¿Por qué razón, profesora? Porque en los tratados o convenios, a partir de las diferentes etapas en las cuales se conforma un tratado, que es la etapa de adopción del texto, que es la etapa de negociación, que es cuando los estados, básicamente su mismo nombre lo indica, se sientan a negociar cuáles van a ser las cláusulas contentivas del mismo, la autenticación, es decir, estamos todos de acuerdo con este tratado, qué deben incluirse, qué deben no incluirse. Y recuerden también ustedes, en algún momento, si lo han escuchado, los tratados tienen reservas. Y las reservas no son más que aquellas cláusulas que de una u otra manera se van a aplicar para aquel Estado que las promovió o que las impulsó. Me voy a explicar mejor. Cuando uno habla de reservas, son ciertas cláusulas o artículos o articulados de resguardo. Es decir, perfecto, yo suscribo este tratado de libre comercio, pero solo si y siempre y cuando la tasa de importaciones sea del 1.2%. Si no es así, yo no suscribo el tratado o simplemente lo suscribo, pero atendiendo a esa cláusula puntual, que esa cláusula de reserva del tratado. Si no queda contenida en el tratado, pues por supuesto lo más probable, señores, es que el tratado, como cualquier contrato, porque su naturaleza es de tipo contractual, no se va a dar lugar. Así de sencillo. Entonces, las reservas son cláusulas de apartes contenidas en el anexo del tratado que se establecen en pro y para o respecto de los intereses de los estados, de los posibles estados suscribientes y ratificantes de ese tratado internacional. Por supuesto, después viene la parte de la ratificación, que es, no es más que el acto protocolario de las firmas, pero que también viene un último proceso que es fundamental. Y ese último proceso es que ese tratado internacional debe ser validado por cada sistema normativo de su OEA. Es decir, en nuestro caso particular, en el artículo 54 de la Carta Política, imagino que en algún momento ese artículo va a tener su modificación, pues por obvias razones, porque estamos frente a un proceso de transformación constitucional que ya se inició y que claramente va a dar lugar, ese artículo da lugar a todas las etapas que se debe surtir el tratado internacional en la órbita del Parlamento o Congreso para que pueda verdaderamente entrar en vigor y ser aplicado por el país, en este caso Chile. Entonces, por eso es que el tratado tiene mayor fuerza vinculante. Cuando un tratado entra en vigor, quiere decir que ya se vincula, es decir, se obliga a ese Estado imperativa e impositivamente a su cumplimiento como tal. Y por eso la fuerza que tiene el tratado internacional como tal. Entonces, bueno, los primeros, hoy por hoy vamos a empezar
desde los instrumentos y por supuesto vamos a ir incorporándonos a los órganos. Más adelante vamos a profundizar, muy seguramente ya en la segunda sesión, esperemos que no sea tan accidentada como la de hoy, en cada uno de los instrumentos puntuales. Ya nosotros hemos visto algunos, que son la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles, Sociales, Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y culturales. Son principales, pero hay otros tantos instrumentos o tratados que nos sirven de herramientas, por supuesto, hoy por hoy para poder acudir a la instancia judicial. Bueno, entonces, esto de manera informativa, pero lo veremos más a profundidad más adelante. Los primeros requieren la ratificación del Estado y los segundos requieren aprobación por parte de un órgano internacional, que fue lo que sucedió con la DUDH, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquí, a partir de las Naciones Unidas, se gesta, se nicha esta declaración como para, de una u otra manera, ponerle fin a esta hecatombe o a esta catástrofe que había sucedido con la Primera y Segunda Guerra Mundial y que ustedes comprenderán que toda la faz global en una suerte de rupturas y en una suerte de inestabilidades de tipo de seguridad pública y por supuesto de tipo institucional. Por esa razón, la presencia de la esposa de Eleanor Roosevelt, de Franklin Delano Roosevelt, por supuesto, fue muy fundamental porque ella de una u otra manera encierra en esta declaración, aun cuando tenga muchos detractores o críticos de que carece de la fuerza vinculante de un tratado, pero sí la declaración fue la que dio paso o apertura a toda esta suerte de instrumentos internacionales y por supuesto a una presencia abanderada y más sólida y más fuerte y más vigente por las Naciones Unidas. Entonces, estos instrumentos imponen al Estado la obligación de respetar y garantizar los derechos consagrados, adoptando medidas para lograr la plena efectividad de los derechos humanos. Señores, yo creo que a esta instancia ustedes ya tendrán la plena claridad de que definitivamente esta es la principal función que tenemos en materia de derechos humanos como tal. Entonces, ¿siguen observando la pantalla? Gladys. Sí, profesora. Ah, bueno. Que tenía el audio. Perfecto, se muy ve. bien. Sí. Perfecto, muy bien, listo. No digamos nada porque si no el sistema se nos resiente. Entonces El audio, tenemos, profesora, disculpe, el audio nomás se interrumpe por segundos. el audio se interrumpe por un segundo. Bueno, pero lamentablemente Gladys, hoy No, no. nos toca acomodarnos, ajustar excusas de Sí. caso puesto, pero si Teams no está fallando, si mi red está fallando y el computador me cobró la factura de la actualización, yo creo que más accidentado no puede ser. Ya, bueno, tenemos, ahora sí, entremos en nuestra materia y yo espero hablar muy rápido, pero por favor, también dando paso a que si existen dudas, sobre todo más adelante, consúltenmelas por vía correo, tengan esa confianza para que no quede ningún contenido con vacíos. Tenemos dos sistemas o dos macrosistemas. Son el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, que lo tenemos al costado derecho. Yo lo coloco al costado derecho no porque sea menos, sino porque obviamente a mí me interesa profundizar en el sistema de protección regional, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero tenemos el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, a donde la ONU es el líder de las políticas y directrices en materia de política pública internacional, en materia de protección de los derechos humanos y de la sistematización de los mismos. De ella depende directamente el sistema europeo, que es la Corte Europea de los Derechos Humanos, el sistema africano, que es la Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, y el sistema interamericano, que es la Organización de los Estados Americanos, y que básicamente este 2.3 viene a resumirse en el sistema de protección y seguimos subordinado a una política de orden global que la plantea la ONU, pero que también de una u otra manera a nivel subterritorial
tenemos la OEA, que es el subórgano, permítanme esta palabra, el subórgano que lidera y que vigila y que supervisa y que sistematiza que la Corte Interamericana no se salga de los lineamientos establecidos por la ONU y en este caso también por la Organización de los Estados Americanos o OEA en este caso. Para profundizar el día de hoy, por supuesto, vamos a hacer también remembranza a cuáles son las funciones que tiene la ONU para poder cerrar esta plataforma de órganos protectores y, por supuesto, dar cabida a los instrumentos. El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos en el plano regional o la OEA, en su caso puntual, tuvo una suerte de conferencias. Pues bien, la 9ª conferencia interamericana fue crucial porque en ella se adopta la Carta Constitutiva de la OEA en el año de 1990. Además, muy vital, porque de una u otra manera también se estaba gestando la creación o la declaración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como tal. Entonces, en razón de ello, pudiésemos decir que la OEA, Organización de los Estados Americanos, fundada en 1948, con sede en Washington, es el organismo regional más antiguo en cuanto a actividad protectora en materia de derechos humanos. En la actualidad tiene 35 estados miembros, además de 72 observadores permanentes. Cuando yo le digo que son observadores miembros, perdón, no son personas que están vinculadas a la Carta Constitutiva de la OEA, pero sí pudiesen participar, y como bien lo dice su nombre, de vigilias, de observaciones, cuando suceden ciertos escenarios en el continente americano como tal. Profesora, ¿como cuáles? Como las elecciones, como el estallido social. Son estados pertenecientes a otros continentes que también han vivido de una u otra manera situaciones de crisis y que permiten auditar, validar en cada una de esas crisis de orden sociopolítico, socioeconómico que se puedan gestar en los diferentes estados. Yo les puedo asegurar que hoy por hoy, el día de hoy, en el cual estamos viviendo casi similares situaciones en el país vecino, en Perú, producto de una vacancia dotada, tampoco puedo ser reacia a mi parecer, de irregularidades por parte del expresidente Martín Vizcarra y la seguidilla que precede o que ha precedido los actos de corrupción del país. Por hoy yo espero que ya hay una comisión de la OEA auditando, verificando, precisamente conteniendo por parte de los agentes del Estado, que en su mayoría son los grandes, parece mentira, siendo que el Estado debería ser el garante, pero a través de la fuerza pública se convierten maquiavélicamente, si me permiten el término, en los perpetradores de estas violaciones sistemáticas y son las razones por las cuales después, a posteriori, los estados son demandados ante las cortes internacionales. Los propósitos de la OEA puntualmente, inicialmente, bueno, siguen siendo los mismos, pero claramente se ha tenido un rol distinto a través de la conformación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es sentar las directrices y políticas públicas internacionales a aquellos estados que hacen del Pacto de San José de Costa Rica. Las principales o el principal propósito de la OEA es afianzar la paz y la seguridad del continente, prevenir posibles causas de dificultades, estallidos sociales o de crisis sociales que se puedan gestar y por supuesto asegurar la solución pacífica de las controversias que puedan surgir entre los diferentes estados miembros. Para el caso concreto, tanto Perú como Chile pertenecen a la OEA. En el fondo, la OEA organiza una suerte de acción solidaria de contención, de visor frente a estas crisis. Bueno, y profesora, ¿cuáles son los países? Bueno, pudiésemos decirlo, los
los principales de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador. El Salvador solo se integró hace 12 años aproximadamente, o sea, pudiésemos decir que es un miembro de reciente data. Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, entre otros. Ya la OEA básicamente es un actor regional que funciona en las gestiones de crisis. Y claramente grandes logros en virtud de sus integraciones, entendiendo que tiene a Estados Unidos y a Canadá también de la mano, y que de una u otra manera busca promover por medio de esta acción cooperativa el desarrollo integral en materia económica, social y cultural de los Estados miembros como tal. La OEA ha sido un órgano en el plano de la política regional en defensa férrea de la democracia como tal, y por eso es que su surgimiento se da lugar en plena, a ver, si pudiésemos decir, atrapada en una dinámica de esta situación internacional como un instrumento de lucha, de conflicto para combatir justamente el comunismo que se estaba gestando, pero ojo, que tampoco quiere decir que fuese un órgano anticomunista. Por el contrario, ella lo que buscaba, sí, en efecto, era intentar equilibrar las partes, intentar buscar una suerte de solución a lo prevalente que estaba gestando. También hay que decir que durante los años 60, 70, espero no equivocarme, buena parte de América Latina estaba escudada en una suerte de principio de no intervención. Bueno, este principio de no intervención fue la razón por la cual también encontró anido o nicho para que se gestaran estas dictaduras tan nefastas en muchos países de América Latina, y que de una u otra manera este principio estaba consagrado en la Carta de la OEA, y que fue lo que de una u otra manera, este quiebre que tuvo la Carta Constitutiva, donde también la manutención o al mantenimiento, perdón, mejor aún, al mantenimiento de los regímenes dictatoriales. Y la OEA, bajo estas fechas o bajo estos tiempos, quedó bloqueada. O sea, fue un organismo prácticamente invisible que solo vino a cobrar vigencia ya a posterioridad, o a cobrar una efectivización ya a posterioridad de la caída del muro de Berlín. Entonces, aquí nace esta OEA. En ese momento estaba César Gaviria, el presidente de Colombia, quien también para esa instancia libraba una batalla férrea contra el narcotráfico del país, y que fue nombrado secretario general en los años de 1994 y el año 2004, y se da nuevamente esta ratificación por los Estados miembros que les estoy por supuesto comentando. Y aquí hubo un refrescar de la agenda interamericana, un refrescar de la estructura organizacional y de las principales tareas, y propone también de la dirección una acción de los actores y protagonistas del sistema interamericano, toda vez que la visión de ellos estaba desbordada en las cancillerías y en los gobiernos, que casi que se convertía en una acción inocua o ineficaz, y que de una u otra manera también, a partir de esta nueva visión, la OEA tuviese su fortalecimiento a partir de su principal órgano, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que la Corte de tal fuerza, tal vinculancia, que fuera casi la extensión de los sistemas normativos en los países miembros. Profesora, ¿cómo nos dice eso? ¿Por qué razón? Porque lo que yo les he reiterado día y noche en este módulo, la existencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, generada a partir de su instrumento, que es
Paz, pero que también se le conoce como la Convención Americana de Derechos Humanos, nos imprime una aplicación de un control de convencionalidad. Y el control de convencionalidad no es más que un control de constitucionalidad extensivo. Profesora, explíquese mejor. Señores, los funcionarios u operadores del Poder Judicial o perteneciente a la rama judicial, tribunales, cortes, juzgados, deben en cada una de sus decisiones extender la aplicación que es tanto por la Convención Americana de los Derechos Humanos como de la Carta Constitutiva de la OEA. Es decir, yo no pudiese en este momento dictaminar una sentencia de muerte frente a Juanito Pepito, porque la pena de muerte en Chile ya no existe y no tiene efecto reverso. Yo creo que en algunos de ustedes habrán escuchado en algún momento que se debería volver a la pena de muerte. No, señores, eso implicaría que tuviésemos que salir de carácter internacional protectores de derechos humanos, a donde la pena de muerte ya no es constitutiva, ya no existe, y por ende los Estados miembros pertenecientes a este sistema como tal no pueden adoptar políticas o acciones contrarias a los lineamientos de orden internacional como tal. Entonces, lo que se buscó de una u otra manera con este refrescar, y permítanme este término para ser muy coloquial en mi frase, fue construir una nueva OEA, una nueva cultura organizacional con un cambio de actitudes y percepciones, sobre todo de los países miembros, no tan anquilosada como la época de los 60, y dando a un concepto de multilateralismo, que es lo que predomina, por supuesto, en la comunidad internacional. Entonces, en virtud de este nicho o en virtud de este escenario, se creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Antes de ello, por supuesto, adoptarte que el sistema regional americano está conformado por una asamblea general que tiene una suerte de consejos, el consejo permanente, que es el que sesiona, o el consejo pleno, también se le suele llamar, que es el que sesiona todos los años en mayo, a principios de junio, casi siempre es posterior a la sesión de las Naciones Unidas, que es entre principio y mediados de mayo. Por supuesto, este año no dio lugar por el episodio sanitario. Tiene un Consejo Interamericano Económico y Social, que es donde se dictaminan todas las políticas, bien lo indica, de orden económico, social, cultural, que afecta a los países o a los Estados miembros. En este caso, este Consejo Interamericano tiene una presencia enorme para Chile. A veces nosotros, y me incluyo porque radico en el país, o resido, no nos damos cuenta de que tenemos una de las pocas bondades, y es tener a un organismo en materia económica y social como es la CEPAL, una de la Comisión Económica para América Latina. El presidente de la CEPAL, cuya filial está en Santiago de Chile, pertenece al Consejo Interamericano Económico Social. Entonces, a partir de ello, tiene la bondad o tiene el beneficio de que la suerte de directrices en materia de política económica y social puedan tener así. Por supuesto, ustedes comprenderán que cada presidente, cada estado que de una u otra manera presida la OEA en su momento, ¿no? Como también fue cuando estuvo la estancia de José Miguel Insulza, pues de una u otra manera también va a dar cabida, va a darle visualización un poco más notoria al país de origen, ¿no? Es casi como una tendencia, ¿no? Tenemos el Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura. De ello se desprende su gran órgano, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ustedes no pueden, y yo en esto sí me voy a tomar un poco de tiempo, y es de que la Corte Interamericana también subsiste y existe porque está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en Washington. La Corte Interamericana
tiene su sede en San José de Costa Rica. Esa es la razón por la cual se le conoce su pacto o su tratado como el Pacto de San José. De ello también tenemos organismos especializados interamericanos que operan como una suerte también de aleros u órganos complementarios frente a la labor que desempeña este sistema regional. Y tenemos el Instituto Interamericano del Niño, tenemos la Comisión Interamericana de Mujeres, tenemos el Instituto Indigenista Interamericano y tenemos la OEPS, que ha sido muy nombrada en estos tiempos porque a nivel de continente, de la mano con la OMS, Organización Mundial de la Salud como tal. Bueno, digamos que estos son los principales órganos, consejos, y por supuesto la Secretaría General, que cumple las funciones de relatora. La función de relatoría en la OEA es fundamental porque también actúa como una suerte de repositorio en cuanto a los antecedentes que se puede a cada uno de los episodios críticos en el caso de Colombia, en el caso de Perú actualmente, en el caso de Chile, en el caso de Argentina, todos los países, en el caso de Brasil, todos los países han vivido una suerte de conflictos de tipo social. En el caso de Venezuela, que ya también observaremos que Venezuela recién se integró nuevamente al Pacto de San José de Costa Rica, pero había estado por fuera de él. Entonces, claro, todos los países han sufrido estos escenarios como tal. Entonces vamos a ir de a poco dando puntuación, por supuesto, a el sub. Yo voy a hablar de sub, clarificándose un tanto. Tenemos una Corte Interamericana, pero debajo de esa, o previo, mejor aún, previo a la instancia contenciosa de la Corte Interamericana, tenemos, por supuesto, la Comisión Interamericana. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano claramente, se dice que es autónomo, pero yo prefiero ver su instancia u órgano previo a la instancia judicial contenciosa. Pero sí, la literatura dice que es un órgano autónomo de Organización de los Estados Americanos. De hecho, si bien la OEA tiene una suerte de, o se gesta la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos bajo el alero de ella, solamente se dice que cumple de visor, ni siquiera de fiscalizador. Es una suerte de asesor, porque la Corte Interamericana y en consecuencia la Comisión Interamericana han cobrado tanta fuerza frente a la multiplicidad de instancias judiciales contenciosas y la cantidad de condenas que se le han dado a los diferentes estados miembros, y frente a la suerte de para resarcir el derecho que ha sido vulnerado a través de una violación masiva de derechos humanos, que casi que ella actúa por sí sola. Entonces, realmente sí pudiésemos afirmar categóricamente que es un órgano autónomo, sobre todo desde la visual de la Corte Interamericana. Entonces, esta Comisión Interamericana, que es como la instancia previa a la Corte, está encargada de promover y proteger los derechos humanos en el continente americano. Esta va a ser una función que van a encontrar duplicada también en parte de la Corte, pero ella también cumple una función fundamental, y es la función de monitoreo de la situación de los derechos humanos de los estados miembros como tal. Entonces, reitero que ella
cumple la fase previa, o sea, ella es quien redacta o, por supuesto, a través de los diferentes consejos y asesores pertenecientes a la Comisión Interamericana, ella a través de sus visitas in situ o in locu, LOCU, envía una suerte de comisiones para que verifiquen la gravedad de las lesiones o de las vulneraciones en materia de derechos humanos a los distintos países que se encuentran en situaciones de crisis o en situaciones álgidas en materia de conflictos sociopolíticos o socioeconómicos. Claramente, ella es quien de una u otra manera presenta los informes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, previo concepto de admisibilidad por parte de la Comisión Interamericana, dará lugar al inicio de lo que por supuesto se conoce como la instancia judicial y es la famosa demanda ante la Corte Interamericana. No podemos llegar a la Corte Interamericana si no hemos pasado por la Comisión Interamericana en Washington. Ella fue creada en el año de 1959 y casi que es lo que hoy por hoy hemos conocido como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Corte Interamericana y Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué más podemos decir? Bueno, su función es promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y se convierte en el principal órgano también consultivo de la OEA como tal. Cuando la OEA tiene alguna disyuntiva, le consulta a la Comisión Interamericana, sobre todo en materia de derechos humanos, por supuesto, le consulta a la Comisión Interamericana su efectivo. La Comisión Interamericana, perdón, realiza su trabajo con base en tres pilares fundamentales. Primero, el sistema de petición individual. Profesora, explíquenos eso. El caso, y lo vamos a ver, la sentencia de Almonacid Arellano, dictada en el año de 2006 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que ha sido una sentencia muy importante para Chile. Bueno, no sé si fue tan importante porque condenó a Chile a una suma excesiva frente a los daños, a las indemnizaciones que se debían reparar a la familia, en este caso a la profesora Almonacid Arellano, perteneciente al movimiento comunista en ese entonces, y que fue, por supuesto, torturado y asesinado el 16 de septiembre de 1973. A partir de esa sentencia, la Corte Interamericana hace un pronunciamiento que quedó marcado para de ahí en adelante, y es la aplicación del control de convencionalidad. Profesora, explique mejor. Importancia y la obligación de que si están suscritos al Pacto de San José de Costa Rica, sus normas deben ser concordantes, congruentes y coherentes con la Convención Americana de Derechos Humanos. Yo espero que ahora, con la próxima transformación constitucional, se incorporen o se le dé una postura mejor a los tratados en materia de derechos humanos. Y cuando quiero decir que con una postura mejor es que hagan parte de un bloque integrativo, como sucede ya en países como Colombia, como Ecuador. Ecuador tiene también un muy buen sistema interamericano de derechos, en teoría, ¿no? Yo creo que tampoco podemos afirmar tan categóricamente que todos tienen un sistema óptimo, porque en la práctica se resta. Entonces, la sentencia de Almonacid Arellano, que no va a ser el día de hoy, muy seguramente la próxima semana, marcó un hito histórico único, porque hay una exigencia y una obligatoriedad de aplicar el control, que no es más que un control de constitucionalidad. Por eso también se solicita, se pide que el Tribunal Constitucional no sea un órgano político, sea un órgano verdaderamente de cierre constitucional. Funcione como una suerte de bisagra entre el orden internacional y el orden constitucional interno. Lamentablemente no es así hoy por hoy, pero yo espero que con la próxima, con la transformación constitucional, yo también a veces he tenido que
decirlo, reconozco que al principio era con esta materia en cuanto a lo que se ejecutaba en Chile. Sobre todo yo tuve la posibilidad de hacer parte de un grupo litigioso ante la Comisión Interamericana y por supuesto a posteriori ante la Corte Interamericana, porque Colombia llegó un momento en que éramos uno de los países que estábamos mayormente demandados ante la Comisión y Corte Interamericana. Tuve la posibilidad de hacer parte de acción que por lo demás es muy dolorosa, que es una suerte de ejecución sistemática en la zona norte del país. Yo era la fiscal, pero también éramos 5 fiscales que hacíamos parte de esa ejecución sistemática. Y claramente recién llegada a Chile, era muy dura con este bloque integrativo de constitucionalidad y con la no aplicación del control de convencionalidad. Pero claramente, de a poco uno se va dando cuenta hace mucho tiempo en que el país estuvo en quiebre frente a la aplicación de sistemas protectores de derechos humanos, y verdaderamente coincido con lo que recientemente decían cuando se estaba dando lugar el plebiscito, y es de que verdaderamente o en estos años hemos estado en una etapa de transición a la democracia, y que hoy por hoy verdaderamente podemos, y permítanme este término tan coloquial el día de hoy, saborear verdaderamente lo que es una democracia directa como tal, ¿ya? Porque si pudiéramos colocar ejemplos de Estados Unidos, ya de una democracia directa, esperando que verdaderamente el estar suscritos al Pacto de San José de Costa Rica nos imprima una suerte de obligación en materia de política pública y en materia de cumplimiento de protección de los derechos humanos. Entonces, la Comisión Interamericana hace sus principales trabajos a través del sistema de petición individual, a través del monitoreo, como ya lo decía, de los miembros, y la atención a líneas temáticas prioritarias, como en este caso fundamentalmente hoy por hoy tiene a su cargo la migración. Ya por esa razón es muy importante si se va en algún momento. Yo imagino que la ley migratoria se va a aprobar mucho después, a cuando ya esté o exista la nueva carta política, porque es preferible que las modificaciones se hagan una vez esté la carta política, y no tener a lugar nuevamente que realizar todas las instancias parlamentarias o todas las instancias legislativas, ajustar la ley migratoria a la carta política. Recuerden ustedes que la carta política de cualquier estado es el eje principal y estructural de las demás normas. La carta política es el epicentro, y así como el sol ¿cómo es que dicen que el sol orbita alrededor de los planetas? Lo mismo sucede con la carta política. La carta política orbita alrededor de todas las normas legislativas o de todas las leyes. A través de todo este andamiaje, si me permiten también el término, la Comisión considera que en el contexto de la protección de los derechos humanos como tal, bajo el alero o bajo la jurisdicción de los Estados Americanos, Organización de los Estados Americanos, es fundamental un principio que también da lugar a una remembranza y contexto internacional, que es el principio de la no discriminación, ¿ya? Y hay una suerte de labores de carácter complementaria, que hacen que de una u otra manera se proteja la dignidad de cualquier ser humano, se dé pasos e instancias a un acceso de justicia óptimo, y que la incorporación de la perspectiva de género se dé en todas las instancias de gobierno o en todas las instancias gubernamentales como tal. Entonces, digamos que esas son las principales funciones que tiene la Comisión Interamericana, que es el mismo que precede a la Corte
Interamericana. Bueno, es inevitable, claramente, unas acciones magnánimas que tuvo la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana y la OEA como tal, fue a través del respaldo al proceso de paz y la terminación del conflicto armado en Colombia el 18 de noviembre del 2016. Aquí tenemos las dos caras de la moneda, por supuesto, el perfil o la perfilación de lo que hoy por hoy se entiende, bueno, hoy tiene otra denominación porque ellos pertenecen a un partido político, pero lo que anteriormente eran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y las actividades que por las cuales fueron condenadas e inclusive dados como actores terroristas, ¿no? Por los organismos internacionales como tal. El 23 de junio del 2016 se entiende que ha sido el fin de la FARC como organización insurgente y alzada en armas, y el 24 de agosto se firmó el acuerdo definitivo. Claramente ustedes comprenderán, y con esto, bueno, ya son las 9:28, no quiero que el profesor que me sigue los rete más de los que los pueda retar por acudir a la sala tardía. Entiendo que el acuerdo lamentablemente no tuvo la posibilidad de ser considerado un acuerdo de aplicación internacional, si bien su contexto sí lo fue, por la intervención de la cantidad de observadores que hubo, pero claramente no se convirtió en un acuerdo internacional o en una declaración universal, porque uno de los mecanismos para que ello suceda es que el propio sistema normativo interno tiene que darlo. Por eso, de que el plebiscito que se diese el día sábado 25 de octubre, todo el pueblo dijera sí, sí se acepta, porque eso ya tiene su influencia de orden internacional. Si hubiera dicho que no, claramente hoy por hoy todavía estamos vigentes con la Carta Política de 1980, pero tenemos una suerte de claridades de que en algún momento se va a modificar. Eso pasó en Colombia. Cuando se refrenda el acuerdo para la paz, el pueblo dice que no está de acuerdo. Valga la redundancia, y forzosamente en ese momento a cargo de la administración de gobierno de Juan Manuel Santos, tiene que dar una refrendación, pero ya no haciendo parte de esa órbita internacional, constituirse como un acuerdo de carácter vinculante para todos los estados, sino solamente para Colombia como tal, hacerlo a través del Parlamento, que por ende se entiende que el Parlamento es la voz del pueblo. Bueno, eso se entiende en teoría, y por supuesto, como es la voz del poder constituyente originario, que es el pueblo, pues se entiende, por supuesto, que a partir de ahí hubo la refrendación. Y ese es el gran talón de Aquiles que tuvo los acuerdos para la paz en Colombia. Así que esa fue una de las mayores intervenciones que tuvo, por supuesto, la Comisión Americana y, por supuesto, la OEA como organismo visor. Ojo que no solamente tuvo la OEA, aquí también tuvo la ONU, y esa fue todo el mundo dice que fue una especie, perdónenme el término, no es de buen recibo en la academia, pero que fue una especie de circo, porque se adelantaron un poco, porque si ustedes comprenderán y recordarán, este acuerdo para la paz tuvo una suerte de acto protocolario en Cartagena de Indias, a donde estuvo el secretario general de la ONU para ese entonces, Ban Ki-moon, y la verdad que a posteriori que el pueblo hubiera refrendado bajo una negativa, pues realmente fue como un forzar de estos acuerdos. Entiéndase también que hay muchas disidencias de las FARC y que esto sí se tocó con materia de justicia transicional. Los acuerdos dieron cabida a la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero todavía hay mucha disidencia, es decir, células que no estuvieron de acuerdo con el establecimiento de este pacto y que siguen, por supuesto, delinquiendo. Uno de ellos, sus máximos dirigentes, que se encuentran, por supuesto, bajo el alero de la ilegalidad. Señores, claramente no alcanzamos a hablar sobre la Corte Interamericana por lo culpa, la verdad que yo anoche actualicé el computador, esperaba que hoy en la mañana lo había dejado, como se dice, en la situación perfecta, ya uno se da cuenta de que nada en esta vida es perfecto,
y que de una u otra manera nos dilató un poco para conocer cómo funcionaba la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No lo voy a hacer bajo sesión asincrónica porque es un tema fundamental, así que la próxima sesión no voy a dar minuticos de cabida o de margen. Hoy, por una flexibilidad, la verdad pensé que me iba a ser más rentable. Claramente no fue así. El próximo sábado damos lugar a partir de esta diapo, a partir del inicio, hacemos un refrescar rapidito de la Comisión Interamericana y damos lugar, por supuesto, a profundizar sobre la Corte Interamericana y los demás instrumentos que también devienen de la aplicación en materia de este sistema protector de derechos humanos. Quiero saber si hay alguna pregunta, por lo menos en lo que mínimamente se alcanzó a explicar el día de hoy o la mañana de hoy. No, estimada. No, todo Ya, bien. no hay. De la próxima semana no partimos de la diapo número 7. Ya, aquí me está diciendo, ya, Sí, yo le levanté la ya. manito que recién lo Sí, estaba la llamando el próxima semana profe. no podemos dar cabida. Sí, no, qué vergüenza ajena, Sergio. Por favor, les pido, yo sé que es siempre un sábado muy tempranito, pero la próxima semana sí, iniciar máximo 8:05, 8:10, para que podamos por lo menos terminar este tema que por lo demás todavía es muy largo, ¿no? Ni siquiera alcanzamos a estar en la mitad. Entonces, imposición asincrónica, porque es fundamental, es el corazón de un módulo de derechos humanos, los sistemas protectores o el sistema interamericano protector de derechos humanos. Nada, chau, nos vemos. Disculpen ustedes lo accidentada de la sesión del día de hoy y por favor, intégrense rápidamente a su próxima clase para que no los vayan a retar. Chau. Chao, profe. Muchas gracias, Nos Chao, vemos. profe, profesora. Chao. gracias. Pase bien, A gracias. ustedes. Gracias, Gladys. Agradezco Un abrazo, profe. la consideración y disculpen lo accidentada de la sesión.